Bendiciones, muchas bendiciones. De veras, los bendigo, muchas bendiciones. Y bienvenidos a esta breve meditación de la palabra de Dios. Es una cápsula, no es un estudio a fondo, son solamente cápsulas, pero siempre con la meta de dejar una enseñanza. Y en esta hora la enseñanza que quisiera dejar o que quede en nosotros es cómo se abrió la puerta del evangelio a los gentiles. ¿Cómo fue abierta la puerta del evangelio a los gentiles? Y vamos a estar leyendo en Hechos, capítulo 10. La lectura es un poquito larga, aunque no voy a leer todo. Yo les podría contar lo que está pasando aquí, pero tal vez no tienes una Biblia a la mano o en el momento en que estás oyendo no tienes una Biblia. Entonces me gustaría leerla. Entonces voy a leer Hechos capítulo 10 y empezando en el versículo 1. Y la palabra del Señor se lee de la siguiente manera. Dice así, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Mire, para que se abriera la puerta al evangelio de los gentiles, Dios usó dos varones. Un judío, que era Pedro, y un gentil, su nombre era Cornelio. El nombre de Cornelio era muchas personas se llamaban Cornelio, ¿no? Así es que tuvo que especificar qué Cornelio fue el que tuvo esta visión, de qué Cornelio estaba hablando. Entonces especificó que era Cornelio, un centurión de la compañía llamada La Italiana. Entonces aquí vamos a leer sobre Cornelio y sobre Pedro. Cómo se abrió la puerta del evangelio a los gentiles. Pero sabe, antes de leer, como a manera de introducción, Jesús les dio la gran comisión. Todos hemos oído de la gran comisión. En Mateo 28:19 les dijo, id y haced discípulos a las naciones. Cuando dijo naciones, estaba hablando de los gentiles, o sea, no solo judíos, de todos. También en Marcos 16:15 les dijo, id y predicad este evangelio a toda criatura. ¿A quiénes? A toda criatura. Toda criatura es no solo judíos, son gentiles. Ahora en Hechos capítulo 1, en el versículo 8, Jesús antes de ascender también les dijo que iban a recibir poder, el Espíritu Santo. ¿Y para qué era ese poder? Pues era para ser testigos. Y ellos iban a ser testigos no solamente a los judíos, sino les dijo que iban a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, o sea, los gentiles. El plan de Dios siempre fue que el mensaje, el evangelio llegara a toda criatura, no solamente a los judíos. Pero pareciera que ellos se olvidaron, porque así somos los seres humanos. Empezó a pasar el tiempo y no había un plan, o por lo menos no se ve aquí en la palabra que ellos hayan puesto un plan, desarrollado un plan para ir hacia los gentiles. Pero Dios no se olvida de sus promesas. El hombre se olvida, pero Dios no se olvida. Entonces Dios tuvo que actuar a través del Espíritu Santo y iba a usar estos dos varones, Cornelio y Pedro. Le iba a dar el honor a Pedro de ser el que llevaba el mensaje a los gentiles. Y sé que hemos oído, y así es, que Pablo es el apóstol a los gentiles, pero el que tuvo el honor de ser el primero en llevar el evangelio a los gentiles fue Pedro. Entonces ahora sí vamos a leer aquí en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Y dice así, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada Italiana. Era un centurión, o sea que él tenía a cargo 100 soldados. Pero mire, aquí nos dice varias características de este varón. Dice que era un varón piadoso
y temeroso de Dios con toda su casa. Era piadoso, era temeroso de Dios con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, hacía limosnas y oraba a Dios. Así de entrada podemos ver estas características en él. Dice así, vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, o sea, como a las 3 de la tarde, que era la hora que se acostumbraba a los judíos orar. Dice que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado, imagínense viendo esta visión así, ¿verdad? Y dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Le estaba diciendo, tus limosnas, tus oraciones han sido como una ofrenda agradable a Dios. Porque podemos decir oraciones, limosnas, sí, pero él era una persona que aunque no tenía el evangelio, aunque no conocía a Jesucristo, él estaba buscando a Dios. El versículo 5 dice así, mire, le da las instrucciones. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él, o sea, Pedro, él te dirá lo que es necesario que hagas. Y en el versículo 7 dice que, ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. O sea que él creyó y obedeció. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, yo quiero que me hables y tú de alguna manera, una visión, háblame, Señor? Pero ¿estamos dispuestos a obedecer? Cornelio estuvo dispuesto a obedecer. Estaba seguro que era Dios. Se levantó y llamó a 3 personas, a 2 de sus criados y a un soldado. Pero eran personas de su confianza. Entonces él los envió. Y ya ellos, ¿verdad?, se prepararon y todos para salir. Y en el versículo 9, ahí vemos ahora cómo Dios está tratando con Pedro. Dios trató con Cornelio, ahora va a tratar con Pedro. Porque no iban a llegar y decir, Pedro nos envió Cornelio. No, porque en Pedro había muchos prejuicios raciales. Y en todos ellos. Ellos no tenían relación con los gentiles, mucho menos iban a ir a una casa de gentil, mucho menos iban a comer con los gentiles. Entonces Dios tuvo que tratar con Pedro. En el versículo 9, ahora vemos el lado de Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora 6, y tuvo gran hambre. Y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. En el cual, o sea, en este lienzo, había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. O sea, había toda clase de animales, ¿verdad?, que caminaban, animales que se arrastraban, animales que volaban. Todo esto lo miró ahí, que claro, nosotros ahora entendemos que representaban a toda la clase de hombres, a judíos, a gentiles, a todo. Pero él de pronto pues no entendía la visión. En el versículo 13, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Acordémonos, ahí Jesús ya había muerto, ahí, o sea, pues había dado su vida, había resucitado, había ascendido al cielo, él ya había hecho lo que él había venido a hacer para salvarnos. Ya el Antiguo Testamento estaba obsoleto, ya estaba el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, pero
a Pedrito, pues, y a muchos de ellos no les caía el 20, todavía estaban rigiéndose por la ley. Y dijo, yo no he comido cosa inmunda, a ver, que era cosa común. 15. Mire, Dios tuvo que tratar con Pedrito, como tiene que tratar con nosotros muchas veces. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Esto se hizo 3 veces, mire, 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. O sea, Pedrito como que no podía entender. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, entonces estaba, Señor, pues no entiendo, pero quería entender. Aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llegaron a tocar. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, ¿verdad? ¿Cómo estaría Pedro, Señor? Pero yo quiero entender. Le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Mire, Pedro no iba a ir así nada más, sino que Dios le dio convicción, el Espíritu Santo se lo dejó saber también a él. El versículo 21, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es por la causa por la que habéis venido? Bueno, en el versículo 22, ya empezaron ellos a contarle cómo Cornelio había tenido esta visión y los había enviado. Y ahora aquí estaban ellos. ¿Ya? Y pues ni Cornelio, ¿verdad?, había entendido completamente, pero él obedeció y él sabía que tenía algo, un mensaje de Dios para ellos. Entonces ya en el versículo 23 dice, entonces haciéndoles entrar, los hospedó. Mire, un judío hospedando a un gentil. ¡Wow! Algo había entendido ya Pedro. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron a algunos de los hermanos de Jope. Pedrito, inteligente, no se iba a ir solo, hermanos. Acordémonos que Jesús los envió de 2 en 2, pero aún iba a una casa de un gentil que iba a pasar allá. Él necesitaba testigos. El 24 dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Mire, habían pasado, era el 4º día, amados. Dice, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Pero qué fe de hombre, qué credibilidad, que este varón creyó y sabía que no iba a ser avergonzado. Él invitó a todos, a los amigos de confianza. Él invitó a su familia y no solo los invitó, ahí los tenía, ¿no? El 25 dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. 26, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Sí se acostumbraba a honrar a las personas o algo, pero de la manera que lo hizo, y Pedro pues no aceptó, dijo, no, yo soy hombre como tú también. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Mire qué experiencia habrá tenido Pedro. De pronto mirar toda esa gente que estaba esperando lo que él les iba a hablar, el mensaje que él tenía para ellos. Y también vio cómo Cornelio era una persona de mucha influencia, amados hermanos. De mucha influencia, porque tenía mucha gente allí. 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable, mire qué palabra usó, cuán abominable es para un varón judío, o sea, para mí, para él, juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro entendió la visión.
el evangelio era para todos. Jesús había venido a salvar lo que se había perdido. En el versículo 29 dice, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días. ¿Cuántos días? 4 días. Mire, esos días, ¿cómo estaría Cornelio? Pensando, ¿qué será el mensaje que este varón va a traer? Preparándolo todo. Dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Aquí aclara, estaba en ayunas. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Bueno, ya aquí no dice un ángel, ¿verdad? Un varón con vestido resplandeciente. Y ya le empezó a decir la experiencia que él había tenido, para no leerlo todo, porque sabe que se repite y se repite. ¿Y por qué se repite tanto? ¿Y qué nos enseña? Cuando algo se repite mucho, nos enseña que es algo súper importante. Entonces, este pasaje es muy importante porque aquí se abría la puerta del evangelio a los gentiles. En el versículo 34 voy. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, lo volvió a decir. 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Les empezó a hablar de Jesucristo, del evangelio. Y así llegamos al versículo 43. Y wow, hermanos, el Espíritu Santo selló la palabra que Pedro estaba dando, estaba confirmando que lo que estaba pasando era aprobado por Dios, era mandato de Dios y Dios se había agradado. En el 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, o sea, los que iban con él, ¿verdad?, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, así con la boca abierta, ¿no? Dijeron, ¿qué está pasando aquí? ¿Y por qué estaban así? Porque dice de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabían ellos eso? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Mire, tuvo tal convicción, ¿cómo no? Que aún ellos mismos los llevaron a las aguas del bautismo. Pero claro, sabemos lo que estaba pasando, ¿verdad? Que había eso de los gentiles y los judíos que no se podían ver. Y Pedro se miró un poquito en problemitas. Y en el capítulo 11, ahí miramos cómo lo mandaron llamar. Y en el versículo 1 dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? Y no solo eso, dice, y has comido con ellos. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, le contó lo que él había, la visión que había tenido, cómo Cornelio lo había mandado llamar. Les contó cómo recibieron el Espíritu Santo y por supuesto ahí tenía los testigos con él que podían dar fe y decir, así es como Pedro dice, los oímos que hablaban en otras lenguas y fueron bautizados. Y en el versículo 18 del capítulo 11, me fui hasta el 18 para ya ir cerrando, dice, entonces oídas estas cosas,
Bueno, el 17, perdón. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Ahí estaba hablando Pedro. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, o sea, aquí está diciendo, está enfatizando cómo ellos se habían solamente enfocado en los judíos, ¿verdad? Ellos no habían tenido planes de ir a los gentiles, pero ahora que se daban cuenta que los gentiles también habían recibido el evangelio y que Dios había confirmado llenándolos con el Espíritu Santo, pues ahora ellos aceptaban que la puerta estaba abierta a los gentiles. Y ahora sí, para ir cerrando, en el capítulo 15 estaba pasando algo más, había poquita contienda y así, ¿verdad? Porque ellos pues todavía no querían que los gentiles se sometieran a ciertas cosas, pero Pedro daba testimonio. Y en el capítulo 15 de Hechos, en el versículo 17, dice así: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Así es que aquí Pedro seguía dando testimonio de que los gentiles también podían recibir el evangelio igual que los judíos. Así es que esta es la enseñanza que yo quiero dejar en esta hora. No sé a qué hora lo vas a estar oyendo esta pequeña plática, pero que entendamos cómo el hombre se olvida. Dios da promesas, pero el ser humano se olvida. Nosotros nos olvidamos, pero Dios no se olvida. Dios dijo, y de predicar este evangelio a toda criatura. Él vino a dar su vida por todo aquel que creyera en Él. Y Dios, a través del Espíritu Santo, usó a estos dos hombres, a Cornelio y a Pedro, para que llegara el evangelio. Claro, usó a través de los años mucha gente, pero así se abrió la puerta, para que hoy llegase el evangelio a nosotros. Ha sido un gusto compartir la palabra y mi anhelo y mi oración es que sea de bendición para sus vidas. Muchísimas gracias por acompañarme durante esta breve meditación de la palabra. Voy a hacer una pequeñísima oración nada más y de veras te bendigo donde quiera que estés, a la hora que lo oigas. Señor, te doy muchas gracias por la oportunidad que me das de meditar en esta palabra y que esta palabra corra a través de esta aplicación. Oh Dios, yo oro por cada uno de los que la van a escuchar, que sea de bendición para sus vidas. Yo los bendigo, Señor. Muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te bendigo. Si tienes una petición de sanidad, yo declaro palabras de sanidad para tu vida. Y no olvides suscribirte al canal y hacerle clic a la campanita para que reciba las notificaciones. Ha sido un privilegio, un gusto y hasta la próxima. Bendiciones.